queda en el tintero, que era esta, ¿cierto? El compañero que le surgió, siguió en la duda, así que la voy a aclarar un poquito. ¿Por qué dio ese valor de 4,2 amperes por el asunto? Pues bien, nosotros teníamos que haber visto primero que tengo una fuente de tensión y tengo dos fuentes de tensión, ¿cierto? Entonces, el tema es el siguiente, que resulta que ambas fuentes tienen una dirección, ¿no? Entonces resulta que esta fuente tiene una dirección hacia allá y esta fuente tiene una dirección hacia acá. ¿Qué pasa cuando tengo dos fuentes que van en sentido contrario? Hay una diferencia, ¿no? Entonces, ¿cuánto es la diferencia entre esas dos? 21. Ese es el número de etapa. Entonces, por lo tanto, si yo tengo la diferencia establecida ya en 21 volt, que es lo que me queda de este circuito, entonces puedo obtener la corriente, ¿no? Entonces tengo 21 volt sobre la resistencia de la suma de estas dos, porque están en serie, ¿no? Quedan en serie. Al tener dos fuentes, estas quedan en serie. Esta resistencia que está acá, lo voy a explicar de mejor manera. Olvidémonos porque ya calculamos la resistencia, ¿cierto? Esto se abrió, ¿cierto? Se abrió. Me quedó representado de esta forma, ¿se acuerdan? El circuito quedó representado de esta forma. Entonces tengo un circuito serie con dos fuentes, ¿cierto? Y resistencias que quedaron en el medio, ¿no? Entonces, por lo tanto, por ley de Ohm, ¿cómo calculábamos? Por ley de corriente de Kirchhoff. Hagamos la ley de corriente de Kirchhoff. Ley de nodo, ¿no? ¿Qué pasa por ley de nodo? ¿Cómo se calcula la corriente por ley de nodo? La corriente se calcula como el voltaje sobre la resistencia, ¿cierto? Bien. Entonces, por lo tanto, ¿cuántos voltajes tengo en esa rama completa de allá a allá? 2. Entonces tengo 28 menos 7 sobre la suma. ¿Qué pasa cuando tengo dos resistencias en serie? Suma. Sobre 5. ¿Cuánto me daría eso? Entonces esta es la corriente que está circulando por todo esto. Por eso me dio 4,2 para R1 y R3. ¿Se da cuenta? Entonces ahora yo puedo saber cuánto es la calle de tensión acá. Sí. Entonces el voltaje en R1 es igual a 4,2 por 4. ¿Cuánto daría eso? 16,8. Y esta, voltaje en R3 es igual a 1 por 4,2. 4,2 voltios. Por lo tanto, si yo sumo las dos caídas de tensiones, ¿qué va a pasar? Me da 21. Por eso estaba explícito todo. Por eso tengo estos valores. Entonces, calculamos de esta forma el circuito. Entonces ahí logramos entender por qué daba 4,2 amperes la corriente. Y obviamente por qué era la caída de tensión de 16 volts y por qué era de 4,2 volts. Ahí está explicado. Entonces ahora a seguir con lo que viene, que sería Norton. Norton nos pedía otra cosa. Teorema de Norton. Entonces, con respecto a Norton, me dice que a la vez que Thevenin es un símil de Thevenin, pero Norton trabaja bajo otra variable, que es dificultad de Thevenin. Ahora, es decir, sirven para lo mismo, los dos. Thevenin o Norton, Norton y Thevenin sirven para lo mismo. Entonces, simplificar un circuito muy grande para calcular valores entre dos puntos, ¿cierto? Pero también dice acá que, como verás a continuación, si sabes el teorema de Thevenin, el teorema de Norton será muy fácil entenderlo. Entonces, entendiendo bien Thevenin, entiendes
El teorema de Norton nos dice que podemos simplificar un circuito, por muy grande que sea, en un circuito con una fuente de intensidad. Ten en cuenta que en Thevenin trabajó con una fuente de tensión, en Norton trabaja con corriente. Entonces, de un valor de intensidad de Norton y N Norton, en paralelo con una resistencia llamada resistencia de Norton. Entonces, si se fijan bien acá, tomó el mismo ejercicio de Thevenin, lo pescó y lo subrayó, ¿cierto? Lo identificó, aisló la carga, ¿cierto? Y me lo representó, ¿cierto? Me representó una corriente, me representó una resistencia equivalente. Pero la diferencia de Thevenin es que Thevenin esta resistencia la puso en serie. En cambio aquí, en paralelo. Entonces, por lo tanto, desconectó la carga de igual forma, y luego la volvió a conectar. ¿Y qué pasó aquí? Que estas dos cargas me quedan en paralelo. Entonces, por lo tanto, si me quedan en paralelo, yo voy a tener una corriente X que va a circular por el circuito, pero va a tener un consumo y otro consumo. Entonces, las corrientes y las sumatorias de estas dos corrientes me debería dar la de la fuente. Entonces, la particularidad que tiene Norton, o sea, la diferencia entre Thevenin es que trabaja con una fuente de corriente y Thevenin con una fuente de voltaje. Entonces dice acá, la resistencia de Norton es igual a la resistencia de Thevenin. ¿La puedo tomar la de Thevenin como la de Norton? Sí. En cambio, la intensidad de Norton es igual a la tensión de Thevenin sobre la resistencia de Thevenin. O sea, si yo divido el voltaje por la intensidad, me va a dar la resistencia de Norton. Ahora, fíjense bien acá. Intensidad de Norton es igual a tensión sobre resistencia de Thevenin. Ahora, es muy similar a la de Thevenin, pero en este caso tenemos una fuente de intensidad y una resistencia en paralelo. Para calcular la resistencia de Norton es muy fácil, tenemos el mismo valor de Thevenin. Ahí lo que me dice es que puedo ocupar el valor. El mismo valor que yo obtuve de Thevenin lo puedo reemplazar y ejecutar en el circuito. Ahora, para calcular el valor de la fuente de intensidad de Norton se hace aplicando la ley de Ohm o el teorema de Thevenin, es decir, el valor de la intensidad de la fuente de corriente del teorema de Norton en la tensión de Thevenin dividido entre las resistencias de Thevenin. Fácil, ¿no? Ya. Para una forma, ¿cierto?, de calcular esta corriente de Norton es cortocircuitar los dos puntos donde está situada la resistencia de carga. ¿Cierto? Ya las abro, no las abro, ¿cierto? Las cortocircuito. Y calcular el circuito original que la intensidad pasará por ahí. Ahora, vamos a resumir este cuento. Dice que el teorema de Norton es una forma de reducir una red a un circuito equivalente compuesto por una corriente, por una única fuente de corriente y resistencia en paralela y carga en paralelo. O sea, en resumen, todo lo que está ahí en el teorema de Norton me dice que yo puedo transformar todo mi circuito con una fuente, pero de corriente, y la resistencia de carga, la resistencia de Norton queda en paralela a la fuente. A la vez, queda en paralela a la resistencia de la carga. Esa es la forma de trabajar en Norton. En Thevenin, a volver atrás nuevamente, me habla que puedo trabajar con un voltaje de fuente, ¿cierto? Una fuente de tensión, y una resistencia en serie con la carga de Thevenin, ¿cierto? Con la carga que se le acopla a Thevenin. Ahora, los pasos a seguir están acá, ¿cierto? Bueno, encuentran la resistencia de Norton eliminando todas las fuentes de tensión, que serían todas las fuentes de alimentación en el circuito original. Se refiere a fuentes de tensión en cortocircuito. Ahí tengo que cortocircuitar la fuente, ¿cierto? Y fuentes de corriente que tengo que abrirla, ¿cierto? Y calculando la resistencia total entre los puntos de conexión abiertos. Ahora, 2, encuentra la corriente de fuente de Norton. Ahí me está pidiendo que encuentre la corriente de la fuente. Eliminando la resistencia de carga del circuito y calculando la corriente a través de un corto, ¿cierto?, que salta a través de los puntos de conexión abiertos donde solía estar la resistencia de la carga. Ahora, para la parte 3, dibuja el circuito, ¿cierto? Acá siempre se pide que trabaje haciendo dibujos del circuito y representándolo, tal como lo hacían con reducción, ¿se acuerdan? Cuando empezaban a hacer reducción,
iban armando los circuitos a poco hasta que llegaran más pequeños. Analiza el voltaje y la corriente de la resistencia de la carga siguiendo las reglas con los circuitos paralelos. Ahí, en el fondo, lo que le tiene que quedar siempre es un circuito en paralelo. Veamos un ejemplo. Aquí está. Circuito resuelto por teorema de Norton. Tenemos el mismo del anterior, ¿cierto? Volvimos a sacar la resistencia, miren, la que habíamos puesto de débil, ahora la representamos como la de Norton, ¿cierto? La misma, tomamos el mismo cuento. ¿Y cómo sale? ¿De dónde sale esa? Del paralelo entre esa y esa. Calculamos la intensidad de Norton, ¿cierto? La tomamos aquí, tenemos la fuente, ¿cómo calculamos la intensidad, ¿cierto? Aquí hay un punto, ¿cierto? Una unión. ¿Y qué va a pasar acá? Que si nos da una unión, ¿cómo la obteníamos acá? Me dicen, la intensidad en R1 es igual a 28 sobre 4, ¿cierto? La intensidad que pasa acá. 28 es la fuente, 4 es la corriente. Entonces veo la resistencia que pasa acá, fíjense que son 7. Y aquí 7 sobre 1, 7. Obtengo la corriente que pasa de aquí para acá. Y resulta que entre esta y esta, la sumatoria de las corrientes que pasan por esa y por esa, me da 14 amperes, que es la que circula por este lado acá. Cambia el monitor. En cambio, el circuito equivalente de Norton, yo represento ese 0,8 que era el que habíamos sacado de Thevenin, ¿se acuerdan? Y lo dejo en paralelo con la resistencia de carga, que era el principio del circuito. Me va a dar un resultado en paralelo, ¿cierto? De una resistencia total en paralelo, y voy a obtener las corrientes que pasan por acá y por acá. Ahora, per se, yo tengo una fuente de corriente acá, tengo mi fuente de corriente acá, tengo mi resistencia de carga acá, y resulta que tengo un nodo aquí, ¿no? Bien, si tengo un nodo ahí, significa que esta corriente se va a dividir entre esta y esta. Esa es mi fuente. Entonces, necesito hacer mucho cálculo para saber cuánto se va a ir por un lado y cuánto por el otro. ¿Necesito saber eso? ¿Cómo podríamos saber cuánto se va por ahí y por ahí? Resulta que esta corriente está dividida entre estas dos. ¿O no? Multiplicando una. ¿Con quién? La multiplicando. 14 con 0,8. Pero me da voltaje. ¿Hay una cosa, hay una forma de calcularlo? ¿Ah? Ya, ¿cómo sacamos el voltaje? R por I. Ya, ¿cuál es el común entonces? Que por ejemplo, si usted calcula, si usted dice R por I, me va a decir que esa la multiplica por esta. Te va a dar un voltaje. ¿Verdad? La R equivalente primero, ¿o no? Y ahí puedo determinar el voltaje que traería la fuente, ¿no? Y de ahí, tic, 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 porque están en paralelo, ¿no? Y el voltaje de aquí sería el mismo aquí y aquí. O sea, simplemente ley de Ohm, ni siquiera aplique Kirchhoff. Entonces saque la R equivalente.
0.57. 0.57 por 14 le da 7.98, ¿no? Le va a dar 7.98, que son los mismos 8 volts que están aquí. ¿Se da cuenta? Entonces, sucedía que esto que está aquí tiene una fuente de 8 volts. ¿Y qué pasaba acá? Entonces, para saber la corriente de Norton, entonces aquí puedo saber la corriente de Norton. Entonces, la I de Norton sería 8 volts dividido en 0,8. ¿Cuánto me da? 10. Y la resistencia de la intensidad de la resistencia de carga, la IRL, sería los mismos 8 sobre 2, 4 amperes. Ahí está. Que sería la misma que está acá. Y ahí entonces sumo los dos, porque como la compró un circuito paralelo, sumo todas las corrientes, se lo compró, nada más. Entonces sumo 10 más 4 me da 14, que es la misma intensidad. O sea, ¿se dieron cuenta que aplicaron solo unidad? Entonces, en fin, en resumen, el cuento siempre es lo mismo, saber ley de Ohm. Es saber ley de Ohm, siempre. Bien, ¿se entendió este? Creo que este fue más fácil de entender que el otro antes. Y dice acá, recuerda que la otra forma de calcular la intensidad de Norton es mediante la tensión de Thevenin y la resistencia de Thevenin. El resultado va a ser exactamente lo mismo. Entonces, nos fijaremos en el siguiente ejercicio. Primero resolvemos por Thevenin y luego por Norton. Y aquí está. Este es un ejercicio que queda pendiente. Lo dejamos tener. Mucho número. Queda pendiente para que lo resolvamos. La resistencia.